Hola, soy Nicolás Garbarini y esto es Camino a Pentecostés. Muy bienvenidos, este es nuestro tercer día de estos 10 días que denominamos Camino a Pentecostés. Estamos en busca de las mismas sendas, las mismas pisadas de los apóstoles, buscando el poder y la investidura de parte de Dios para nuestras vidas. Así que te quiero contar un poco, el resumen un poco del día de ayer. Lo que estuvimos hablando es que a lo largo de los siglos Dios mandó muchos profetas hablando de lo que iba a venir, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre lo que creemos. Y a lo largo de la historia lo hizo también en lo último el gran profeta Juan el Bautista, que de alguna forma introdujo al otro Bautista diciendo que el Mesías, cuando viniera, iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, los iba a sumergir, nos iba a llenar de Dios y del fuego de su presencia. Y lo cierto es que Jesús pasó los 3 años de ministerio, sanó enfermos, predicó a multitudes, perdonó pecados, resucitó muertos. Hizo muchísimas cosas, pero nunca, la verdad, se sabe ni está registrado en la Biblia que haya jamás bautizado en Espíritu Santo a nadie durante esos 3 años de ministerio. Muere en la cruz, va a la tumba, resucita el tercer día y se comienza a aparecer a los discípulos durante 40 días con pruebas indudables de que Él está vivo, comió con ellos, lo tocaban, no era un fantasma de alguien que tenía cuerpo glorificado. Y está durante 40 días apareciéndose a sus discípulos, a sus amigos. Y le dice: me tengo que ir, asciende al cielo, pero no dentro de no muchos días ustedes van a ser llenos, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Así que una de las pruebas de que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros es que Jesús fue glorificado. O sea, en otras palabras, la prueba de que realmente Jesús es quien dijo ser y que es el Mesías es que Él es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. No hay otro bautizador, no hay otro bautista en Espíritu Santo, no hay alguien que pueda ponernos las manos arriba y bautizarnos. Es Jesús el que directamente y soberanamente decide bautizarnos, llenarnos con la presencia de Dios, quizá a través de la persona de alguna otra persona, algún siervo o sierva de Dios que pueda orar por tu vida, pero realmente el que decide bautizar es Jesús. De parte del cielo nos bautiza y nos llena. Él es el que realmente está más interesado en poder llenar tu vida, mi vida, de su presencia y del Espíritu Santo de Dios. Y quiero contarte que, porque me vais a preguntar de qué se trata todo esto del Pentecostés. Bueno, en realidad el Pentecostés es una fiesta judía. Habían 3 fiestas judías principales. El judaísmo en la Torá, en el Antiguo Testamento, hablaba de muchas fiestas, festividades y demás, pero había 3 fiestas fundamentales al año. Una de esas fiestas era el Pesaj o la Pascua, donde justamente nosotros como cristianos tomamos esa fiesta y para nosotros tiene otro significado. Ya no es simplemente la liberación del Mar Rojo y de la esclavitud de Egipto, sino que Cristo, Jesús, es nuestra Pascua. Como cristianos entendemos que nosotros, en Cristo, al morir Jesús en esa cruz por nosotros, nos libró del pecado y Él es nuestra Pascua. Entonces podríamos decir que esa gran fiesta judía primera al año, para nosotros es la fiesta del Hijo, la fiesta de Jesús, que es el que nos limpia de todo pecado, nos redime para tener comunión nuevamente con el Padre. Después está esta fiesta que de ese día de Pascua, del domingo de resurrección, hay que pasar, se llamaba la fiesta de las semanas, o justamente esta fiesta de Pentecostés. Eran 7 semanas, 7 por 7, 49, más el primer día, 50 días. 50 días después de la Pascua era la fiesta que se denominaba la fiesta de Pentecostés o de las semanas. Era donde los judíos presentaban de alguna forma todos los años los primeros frutos de su cosecha. La primicia, llevaban al templo las primicias de sus animales, de las verduras, de lo que cosecharon, de lo que plantaron, de todas las cosas. Y llevaban las primicias de su cosecha allí al templo como un agradecimiento a Dios. Hoy para nosotros, como cristianos, ya no es simplemente ir a llevarle una primicia a Dios, sino que la primicia es el Espíritu Santo que fue derramado en aquel día de Pentecostés, y es de eso de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Sabemos que cuando el día del Pentecostés vino, esto está en Hechos capítulo 2, lo pueden leer,
Dios, ese día Pedro se para a predicar, una vez que fue lleno del Espíritu Santo. Pedro predica y 3.000 almas se convierten, 3.000 personas dicen: sí, yo quiero aceptar a este Jesús. Así que ese día que el Espíritu Santo vino, podríamos decir que fueron estas 3.000 primicias que entraron al reino de Dios, 3.000 personas, 3.000 almas que se entregaron a los pies de Cristo. Era la fiesta donde el gran cosechador, el Espíritu Santo, porque el gran evangelista realmente que existe en este universo es el Espíritu Santo. Y no hay otro, porque Él es el que nos capacita, convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. Así que cuando Él hizo su gran entrada triunfal en el mundo, en ese preciso instante, 3.000 almas pasaron de muerte a vida, porque eran los primeros frutos, la cosecha que se extendía y que se presentaba delante de Dios. Era la primicia que el reino de Dios seguía avanzando en esta tierra, ¿no? Y luego está la tercera gran fiesta judía que tenían, era la fiesta de los tabernáculos, que no tenemos tiempo de explicar todo ahora, pero justamente era el tiempo donde ellos se volvían a vivir una semana en carpas, podríamos decir, o tabernáculos, acordándose de todos los años que habían vivido en el desierto y que no habían tenido casa. Y bueno, era toda una fiesta que rememoraba y recordaba el pasaje y con cuánto poder y brazo extendido Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Podríamos decirse que esa es la fiesta del Padre, Dios que con poder y con autoridad, Jehová de los ejércitos, con brazo extendido sacó a los israelitas del poder de la esclavitud de Egipto. Entonces fíjense qué hermoso, ¿no? Porque a lo largo de la Biblia estas tres fiestas, podríamos decir que la Pascua es la fiesta del Hijo, la fiesta de Pentecostés o de las semanas, 7 semanas, es la del Espíritu Santo, y luego la fiesta de los tabernáculos es la fiesta del Padre. Cada una de estas fiestas simbolizaba una de las personas de la bendita Trinidad. Pero yo quiero hablarles hoy acerca de justamente de lo del Espíritu Santo, ¿no? Y yo siempre me preguntaba por qué el Espíritu Santo descendió en ese día, 50 días después de la Pascua, trajo los primeros frutos de la cosecha, 3.000 almas rendidas a los pies de Cristo. Y siempre me pregunté cuál era el gran secreto que habían tenido los discípulos, porque la verdad es que ellos eran hombres pescadores, no tenían estudios, no tenían grandes, del vulgo y sin letras, dice, no tenían estudios, no eran grandes teólogos. Sin embargo, cada vez que ellos se paraban a predicar, se convertían de a 3.000 personas. Ellos no los pudo parar todo el imperio romano, no los podían parar, los martirizaban, los castigaban, los echaban a la cárcel, no los podían frenar. Los religiosos de la época no lo pudieron parar, ni siquiera el mismo infierno los pudo parar, porque ellos estaban llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que transformó a estos discípulos que estaban temblando de miedo durante 40 días, aún habiendo visto a Cristo, pero cuando el Espíritu Santo descendió, fueron transformados en un instante. No fue un largo proceso de años, sino que fue un instante donde ellos recibieron el fuego de Dios, el poder del cielo, y hablaban con valor, con valentía la palabra de Dios. Eso es lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Y a mí siempre me llama la atención porque realmente siempre me pregunté cuál era el secreto, porque los discípulos, si uno lee, parecería que tenían menos posibilidades de las que tenemos nosotros. No tenían hermosos templos como los que tenemos hoy nosotros, no tenían micrófono, no tenían música de fondo, no tenían una libertad para predicar como hoy gozamos nosotros. Y ellos, aunque no tenían un montón de esas cosas, los perseguían, los echaban a la cárcel, se juntaban en catacumbas, en tumbas, no podían hablar, eran perseguidos, aunque tenían un montón de, podríamos decir, incomodidades o de problemas. Sin embargo, cada vez que ellos se paraban a predicar, se convertían de a 3.000 personas, grandes milagros ocurrían. Entonces yo siempre me pregunté cuál era el secreto de los apóstoles. Y no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. El fuego de aquel Pentecostés que seguía ardiendo constantemente en su corazón y en su vida. Siempre me pareció que ellos con menos hacían más. Nosotros a lo mejor hoy tenemos un montón más de cosas que ellos no tenían, pero sin embargo no tenemos los resultados que ellos sí obtenían. Y creo que la razón de por qué nos pasa eso es que necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Yo necesito el fuego del Espíritu Santo más que nada en mi vida. Necesito que el Señor me llene todos los días, porque si no fuera así, no podríamos tener el poder para servirlo y hacerlo de la manera que tiene que ser hecho, ¿no? Entonces siempre me pregunté eso. El Espíritu Santo es el que transforma las vidas. El Espíritu Santo fue el que transformó a Pedro
Si uno lee la historia, conocemos que Pedro fue un traidor, que muchas veces había negado a Jesús, que había metido la pata un montón de veces y hasta lo negó 3 veces antes que el gallo cante, como dice la Biblia, ¿no? Y luego de ese tiempo, si uno sigue leyendo, 2 meses después, 50 días después de la Pascua, porque eso es, 2 meses, 50 días son menos de 2 meses. En 2 meses fue transformado Pedro de un traidor, alguien que negaba a Cristo, a alguien que, cuenta la Biblia, que ponían los enfermos en las calles, para que al menos la sombra los sanara. Pedro sanaba enfermos con su propia sombra. Miren lo que dice Hechos, que ponían los enfermos en los lechos, en las calles, y al menos la sombra de Pedro cuando pasaba sanaba a los enfermos. Pedro fue alguien que fue transformado radicalmente por la presencia del Espíritu Santo. Tenía solamente 3 años de creyente y sin embargo en 2 meses fue transformado de un traidor a alguien que sanaba con la sombra. La misma Jerusalén, que cuando Pilato puso delante de toda la multitud y le dice: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y toda la multitud contestó a gritos: suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús el Mesías? Crucifícalo, decía toda la gente. Esa misma Jerusalén que había mandado a los gritos a crucificar a Jesús, 2 meses después, cuando los apóstoles salieron a predicar, se caían tirados a los pies de los apóstoles y decían: varones, hermanos, Galileos, ¿qué haremos para ser salvos? Fíjese lo que dice acá Hechos 2, capítulo 27. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él le dice: arrepiéntanse, crean en el Evangelio y sean bautizados para el perdón de sus pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que lo que realmente transformó a toda una Jerusalén, dicen los teólogos, los que saben, aproximadamente de 1 millón de personas era en esa época Jerusalén. 1 millón de personas fueron transformados en 2 meses. 2 meses, ¿por qué? Por el fuego del Espíritu Santo. Cuando uno lee acá, los fariseos lo apresaron a los discípulos y dice Hechos 5:28: no los mandamos estrictamente que no enseñen al pueblo en ese nombre, en el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Reconocían sus propios enemigos que habían llenado toda Jerusalén del Evangelio, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Fíjense que en 2 meses la Jerusalén de 1 millón de personas fue transformada, totalmente trastornada por el poder del Evangelio. Y si uno sigue leyendo la historia, vemos que el Imperio Romano, que fue el imperio que crucificó a Cristo, tan solamente en 300 años, estos discípulos pescadores, hombres del vulgo y sin letras, pudieron predicarle a todo el imperio, y el imperio que había crucificado a Cristo luego se volvió totalmente cristiano, cayó rendido a los pies de Cristo. Predicaron en menos de 300 años a todo el mundo conocido de esa época. En 300 años habían predicado a toda criatura del mundo conocido en esa época. Entonces vemos que realmente esta obra no pudo haber sido obra de un hombre, de una mujer, o de grandes hombres o mujeres. Eran pescadores tan comunes como vos y yo, pero ellos tenían un secreto. El secreto era el fuego del Espíritu Santo que había descendido en aquel Pentecostés, aquel aposento alto, y que ese fuego seguía ardiendo en su corazón y no se apagaba por nada del mundo. Quiera Dios que ese mismo fuego, que en este día 3 de camino a Pentecostés podamos pedirle al Señor que nos incendie nuevamente en ese fuego de su presencia, para que seamos totalmente renovados en el fuego del Espíritu Santo. ¿Te animás a orar ahí conmigo? Señor Jesús, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, voy camino a encontrarme contigo. Si se había enfriado mi corazón, quiero que me enciendas una vez más con tu fuego, con tu presencia, y me llenes totalmente, me transformes para tu gloria. Yo quiero recibir tu fuego, tu poder para transformar mi mundo para Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, compartilo con tus amigos, que todos puedan recibir este mensaje y podamos prepararnos juntos para recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.